¿Alguna vez te has detenido a pensar en el significado del último número del año en que naciste? La Biblia está llena de mensajes ocultos y detalles que, aunque a veces pasamos por alto, tienen un propósito divino profundo. En Efesios 2:10, se nos recuerda que somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para llevar a cabo obras que Él preparó de antemano para nosotros. Pero, ¿y si el último dígito de tu año de nacimiento no es solo una cifra más, sino una señal de un propósito único para tu vida? Hoy exploraremos cómo ese pequeño número puede estar conectado con el plan divino que Dios ha diseñado para ti. Cada detalle en nuestra existencia tiene un significado, incluso los que parecen insignificantes. Nada es al azar. Detente por un momento y reflexiona. ¿Por qué naciste en el año exacto en que lo hiciste? ¿Fue una simple casualidad o hay un propósito mayor detrás de ello? La Biblia nos enseña que Dios orquesta cada acontecimiento con precisión. En Jeremías 1:5, Él nos revela: Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te consagré. Esto significa que tu vida no comenzó el día en que llegaste al mundo, sino mucho antes. Desde el principio, Dios tenía un plan diseñado exclusivamente para ti. Ahora imagina por un instante que el último número de tu año de nacimiento es más que una cifra en el calendario. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado los números para transmitir mensajes espirituales poderosos y definir destinos. El número 40 simboliza un tiempo de prueba y transformación, como los días que Jesús pasó en el desierto. El número 12 representa gobierno y propósito, como los discípulos que fueron escogidos para expandir su palabra. Si Dios ha usado los números con tanta precisión a lo largo de la Biblia, ¿por qué no habría de hacerlo con el año en que naciste? Muchos pasan la vida preguntándose por qué enfrentan ciertos desafíos, por qué sienten inclinaciones particulares, o por qué desde pequeños experimentan un llamado profundo a algo más grande. A menudo, las respuestas están en los detalles que ignoramos. Jesús mismo hablaba en parábolas para revelar verdades ocultas. Y en Lucas 12:7 nos dice: Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Si Dios se preocupa incluso por la cantidad de cabellos en nuestra cabeza, ¿crees que el año de tu nacimiento es irrelevante? Piensa en los grandes personajes bíblicos. Abraham recibió un llamado divino y tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. Moisés fue protegido milagrosamente cuando todos los niños varones estaban en peligro. María fue escogida para traer al Salvador en el momento exacto en que el mundo necesitaba redención. Nada de esto ocurrió por coincidencia, y lo mismo sucede con tu vida. Si alguna vez has sentido que naciste en el momento equivocado, que llegaste a este mundo por error o que tu vida carece de propósito, la Biblia dice lo contrario. Efesios 2:10 nos recuerda que somos obra de Dios, creados con un propósito específico para cumplir las buenas obras que Él ya había planeado para nosotros. Cada aspecto de tu existencia, incluso el año en que naciste, es parte del diseño perfecto de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿estás listo para descubrir qué significa esto para tu vida? Porque cuando comprendes que cada detalle está en las manos de Dios, tu visión del mundo cambia para siempre. Dios ya había trazado un camino para ti mucho antes de que llegaras a este mundo. Tu nacimiento no fue un accidente ni una casualidad. Fue un acto deliberado de Dios para colocarte en el tiempo y el lugar exactos donde Él te necesitaba. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por acontecimientos que parecían estar fuera de su control. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y sin embargo, terminó gobernando Egipto. ¿Te imaginas qué habría pasado si José hubiera nacido en otro año o en otro momento de la historia?
no habría podido cumplir su propósito. Cada evento en su vida estaba alineado con un plan divino mayor. Génesis 50:20 nos deja una de las declaraciones más poderosas sobre la soberanía de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que parecía una serie de desgracias era, en realidad, la estrategia de Dios para posicionarlo en el lugar exacto donde debía estar. Lo mismo sucede contigo. Fuiste colocado en este tiempo y espacio por una razón específica. Puede que ahora no lo comprendas por completo, pero cada desafío, cada oportunidad y cada persona que ha cruzado tu camino ha sido parte de un diseño divino perfectamente tejido. En la Biblia, vemos cómo Dios ha escogido generaciones enteras para cumplir misiones específicas. La generación de Moisés fue llamada para salir de Egipto. La de Josué para conquistar la tierra prometida. Los apóstoles fueron elegidos para difundir el Evangelio. Cada generación tenía un propósito, y cada persona dentro de ellas jugaba un papel fundamental. Tú no eres la excepción. Naciste en el año exacto en el que debías nacer, porque formas parte de una generación con una misión especial. Hay algo en este mundo que solo tú puedes hacer. Muchas veces, las dudas y los miedos nos impiden ver la magnitud de nuestro llamado. Moisés dudó cuando Dios le envió a liberar a Israel. Gedeón se sintió incapaz de liderar. Jeremías pensó que era demasiado joven para ser profeta. Pero Dios no se fija en cómo nos vemos a nosotros mismos, sino en cómo Él nos diseñó. En Jeremías 29:11 nos deja una promesa que debe ser nuestra ancla. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si estás escuchando este mensaje hoy, no es por casualidad. Dios quiere recordarte que tu vida tiene un significado profundo, que tu existencia es valiosa y que el año de tu nacimiento forma parte de un mensaje mayor que Él quiere revelarte. Tal vez hayas pasado años buscando respuestas, sintiéndote perdido en un mundo que avanza sin rumbo aparente. Pero la verdad es que desde antes de tu primer aliento, Dios ya había asignado una misión para tu vida. A lo largo de la historia bíblica, Dios nunca ha hecho nada sin propósito. No escogió al pueblo de Israel al azar. No envió a Jesús en cualquier época. No permitió que la iglesia naciera en cualquier generación. Cada acontecimiento ocurrió en el tiempo perfecto. Lo mismo sucede contigo. El año de tu nacimiento no es una coincidencia. Es una declaración de que Dios tiene algo grande preparado para ti. El último número de tu año de nacimiento es una pieza más en este rompecabezas divino. Es un código que, cuando se interpreta a la luz de la palabra de Dios, puede revelar claves sobre tu identidad espiritual y el propósito que Él tiene para ti. En los próximos momentos, exploraremos cómo los números tienen un significado en la Biblia y cómo tu año de nacimiento puede estar vinculado a una misión especial que solo tú puedes cumplir. Estructura establecida por Dios. Cada número tenía un significado profundo, y su presencia en la Biblia no era accidental, sino parte de un mensaje más grande que Dios quería revelar a su pueblo. No importa si hasta ahora has vivido sin comprender tu propósito. No importa si has sentido que tu vida no tiene dirección. Hoy es el momento de abrir tu corazón y permitir que Dios te muestre la verdad sobre tu existencia. Él no comete errores, y tu nacimiento no es la excepción. Ha llegado la hora de descubrir lo que Dios ha querido decirte desde el principio. ¿Estás listo para recibir esta revelación? Desde el inicio de los tiempos, Dios ha usado los números para transmitir mensajes, establecer pactos y revelar misterios ocultos. La Biblia está llena de referencias numéricas que no son meras coincidencias, sino claves que nos permiten comprender la voluntad divina. Cada número en las Escrituras
tiene un profundo significado espiritual. Desde los 7 días de la creación hasta los 12 apóstoles llamados a llevar el Evangelio a todas las naciones, nada en la palabra de Dios es arbitrario. Cada número tiene un propósito, una enseñanza y una conexión directa con su plan eterno. A lo largo de la Biblia, los números aparecen repetidamente con significados específicos. En el Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó, el séptimo, estableciendo el número 7 como símbolo de plenitud y perfección. En el Éxodo, Moisés subió al monte Sinaí por 40 días para recibir la ley, y el diluvio en tiempos de Noé duró 40 días y 40 noches, consolidando el números 40 como un símbolo de prueba, transformación y preparación espiritual. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, demostrando que este número representaba un tiempo de purificación antes de un llamado divino. El número 3 aparece constantemente en la Biblia como un símbolo de la presencia de Dios y la manifestación de su poder. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revela la naturaleza perfecta de Dios en 3 personas. Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días antes de ser liberado, prefigurando la resurrección de Cristo al tercer día. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte de la Transfiguración, donde su gloria fue revelada. Y cuando algo aparece 3 veces en la Escritura, se le da un significado especial, como en la visión de Isaías, donde los ángeles claman, «Santo, Santo, Santo», enfatizando la santidad suprema de Dios. El número 12 también tiene un peso simbólico importante, ya que representa el gobierno divino y la autoridad establecida por Dios. 12 tribus conformaban el pueblo de Israel, y 12 fueron los apóstoles elegidos por Jesús para llevar su mensaje al mundo. En el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y 12 cimientos, representando a los hijos de Israel y a los apóstoles. A lo largo de la historia bíblica, el número 12 ha estado ligado al liderazgo divino y a la estructura que Dios ha diseñado para su pueblo. Cada número en la Escritura tiene una razón de ser, y al observar los patrones en los que aparecen, se nos revela una profundidad espiritual más allá de lo que la mente humana puede comprender. Dios ha dejado señales en los números, porque Él es un Dios de orden y propósito. Proverbios 16:9 nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos, indicando que incluso aquello que parece fortuito o insignificante tiene un significado mayor, dentro del plan divino. En la cultura hebrea, los números no eran solo valores matemáticos, sino que llevaban consigo significados simbólicos y espirituales. El número 1 representaba la unidad y la supremacía de Dios. El 2 simbolizaba el testimonio y la confirmación. El 3 era el número de la divinidad. El 4 estaba asociado con la creación y el mundo material. El 5 representaba la gracia y el favor de Dios. El 6 era el número del hombre y de la imperfección. El 7 era el número de la perfección y la totalidad. El 8 simbolizaba nuevos comienzos y resurrección. El 9 representaba el juicio y la fertilidad espiritual. El 10 era el número de la plenitud de la ley y la responsabilidad. El 11 simbolizaba el desorden y el caos. Y el 12 representaba el gobierno divino y la estructura establecida por Dios. Estos números y sus significados no son simples coincidencias. Son mensajes cifrados dentro de la Escritura, dejados por Dios para que comprendamos su voluntad y propósito en nuestras vidas. Y el número final de tu año de nacimiento puede ser una clave más dentro de este gran diseño divino. ¿Qué puede revelar sobre ti? ¿Cómo se conecta con la misión que Dios te ha asignado? En los próximos momentos, exploraremos cómo el último número de tu nacimiento
puede ser una pista sobre el propósito especial que Dios ha trazado para tu vida. Propósito estaba inscrito en el tiempo exacto en que llegó al mundo. Del mismo modo, cada persona tiene un llamado que está alineado con el momento de su nacimiento. Dios no actúa al azar. Cada evento, cada circunstancia y cada detalle de la vida de una persona tiene un propósito dentro de su plan divino. Así como Moisés fue elegido para liberar a su pueblo, Esther fue colocada en el palacio real para un tiempo como este. Esther 4:14. Y Jesús vino en el momento perfecto para la redención de la humanidad. Gálatas 4:4. Tú también has nacido, en una época específica, con un propósito único. La relación entre los números y la voluntad de Dios se manifiesta de muchas maneras en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó, lo hizo durante 7 días, y en el séptimo día dieron 7 vueltas antes de que los muros cayeran. Josué 6:15-16. El templo de Salomón fue construido con medidas exactas y números, que reflejaban la perfección de Dios. Primera Reyes 6. En el libro de Daniel, se mencionan 70 semanas de años para marcar los tiempos de la historia de Israel. Daniel 9:24-27. En Apocalipsis, los números 7 y 12 aparecen repetidamente, reflejando la plenitud y soberanía de Dios sobre la historia. Cada número es una pieza dentro del diseño divino, y cuando su significado es entendido, se puede ver con más claridad cómo Dios ha dispuesto cada detalle de la vida humana con un propósito. La forma en que los números aparecen en la Biblia no es un patrón aleatorio, sino un reflejo de la mente de Dios, quien estructura todas las cosas con precisión. Nada en su creación es desordenado o caótico. Cada elemento de su obra tiene un profundo significado que apunta hacia su gloria. Cuando estudiamos los números en la Biblia, notamos que cada uno lleva un mensaje específico que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios usa los números para revelar tiempos, anunciar eventos y dar instrucciones claras a su pueblo. En la historia de Israel, los números no solo tenían valor cuantitativo, sino que también funcionaban como símbolos de realidades espirituales. Las festividades judías estaban organizadas en ciclos numéricos específicos, y las genealogías contenían patrones que reflejaban la obra soberana de Dios en la historia humana. El libro de los Salmos usa números para estructurar la alabanza y la oración conforme a principios espirituales. El Salmo 119, el más largo de la Biblia, sigue un patrón basado en el alfabeto hebreo, con una estructura numérica precisa. En 1929, el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús se presenta en 3 grupos de 14 generaciones, enfatizando la conexión entre Cristo y la historia de Israel. En Apocalipsis, las visiones que recibe Juan están llenas de referencias numéricas que describen los eventos del fin de los tiempos. Dios ha hablado a través de los números a lo largo de la historia bíblica, y cada número contiene un mensaje espiritual que nos ayuda a comprender mejor su voluntad. Cuando examinamos los números en la palabra de Dios, encontramos un patrón de orden y propósito que confirma que Él tiene absoluto control sobre todas las cosas. Los números en la Biblia están relacionados con principios espirituales que reflejan la naturaleza de Dios y su obra en la vida de las personas. Así como los números han sido usados en la Biblia para revelar verdades profundas, el año en 1900 que una persona nació también puede contener claves sobre el llamado y la misión que Dios ha preparado para su vida. Conocer el significado de los números en las Escrituras nos permite comprender mejor la conexión entre el tiempo en que nacimos y el destino espiritual que nos ha sido asignado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia revela que Dios tiene un propósito para cada vida y que nada en la existencia de una persona es producto del azar. Desde la creación del mundo hasta el más mínimo detalle en la vida de cada individuo, todo está ordenado conforme a su voluntad.
Los números han sido usados en las Escrituras como una herramienta de revelación divina, y dentro de ellos hay claves que pueden arrojar luz sobre el destino y la misión de cada persona. En generaciones pasadas, Dios habló a su pueblo a través de señales visibles, sueños y profecías, y los números siempre han estado entre los elementos que ha usado para manifestar su voluntad. Así como en tiempos antiguos se entendía que ciertos momentos estaban marcados para misiones específicas, el último dígito del año de nacimiento de cada persona puede estar vinculado a su llamado espiritual. A lo largo de la historia, los siervos de Dios han sido llamados en tiempos específicos y nacieron en momentos determinados para cumplir una misión. Moisés nació en un periodo en el que los hijos varones de los hebreos eran perseguidos y tuvo que ser escondido para sobrevivir. Su vida estuvo marcada por la liberación del pueblo de Israel, y su propósito estaba inscrito en el tiempo exacto en que llegó al mundo. Del mismo modo, tú has nacido en un año particular, con un propósito especial. ¿Qué te dice el último número de tu año de nacimiento sobre tu misión? ¿Cómo se relaciona con la voluntad de Dios para tu vida? En el próximo segmento, exploraremos cómo el significado de este número puede darte pistas sobre el plan divino que te ha sido encomendado. Propósito predeterminado, alineado con los tiempos y estaciones que Dios ha establecido. La relación entre el tiempo y el propósito no es una coincidencia. Es un principio divino que se repite una y otra vez en las Escrituras. Cuando observamos la vida de los grandes líderes bíblicos, vemos que su nacimiento y misión estaban marcados por el momento en que llegaron al mundo. Moisés nació en una época de opresión, cuando Faraón ordenó la muerte de los varones hebreos, pero Dios lo preservó para que fuera el libertador de su pueblo. Samuel nació en un tiempo en que la voz de Dios era rara, y su ministerio marcó el regreso de la dirección profética en Israel. Juan el Bautista nació para ser la voz que prepararía el camino del Mesías, cumpliendo una profecía dada siglos antes. Jesús mismo vino al mundo en la plenitud del tiempo. Gálatas 4:4. Cuando las condiciones eran perfectas para que su mensaje se extendiera por toda la tierra. Si Dios ha orquestado el nacimiento de cada persona en el momento exacto para cumplir su propósito, entonces el año en que naciste también tiene un significado dentro de su plan eterno. Los números en la Biblia no son meros valores matemáticos, sino representaciones simbólicas de principios espirituales. Desde los 7 días de la creación hasta las 12 tribus de Israel, cada número refleja un aspecto de la voluntad y el carácter de Dios. En las Escrituras, los números se han utilizado para indicar ciclos, designar propósitos y señalar caminos. Dios ordenó a su pueblo descansar en el séptimo día como señal de pacto. Éxodo 28:11. Israel pasó 40 años en el desierto como un período de prueba y purificación. Números 14:33-34. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Mateo 4:2. Se establecieron 12 tribus en Israel y 12 apóstoles en la iglesia como reflejo del orden divino. Lucas 6:13. Si estos números marcaron épocas y misiones, en la historia, el último número de tu año de nacimiento también puede estar relacionado con un patrón dentro del diseño divino. La conexión entre el tiempo y el propósito se manifiesta en múltiples relatos bíblicos. Noé vivió en una generación corrupta y fue llamado a construir un arca en preparación para el juicio venidero. José nació en una familia donde fue rechazado y vendido como esclavo, pero su estancia en Egipto lo llevó a convertirse en el instrumento de salvación para muchas naciones. Esther se convirtió en reina en el momento en que su pueblo necesitaba ser liberado, y su valentía cambió el destino de Israel. Cada una de estas personas estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las herramientas que Dios les dio para cumplir su voluntad.
Si el nacimiento de los grandes líderes bíblicos estuvo marcado por el tiempo en que llegaron al mundo, no hay razón para pensar que hoy sea diferente. Dios sigue llamando a sus hijos para cumplir misiones específicas y continúa usando los números como una forma de revelación. La repetición de ciertos patrones numéricos en las Escrituras indica que cada número tiene una carga espiritual que puede iluminar el propósito de cada persona. El último número del año de tu nacimiento puede actuar como una señal dentro del plan divino, revelando aspectos de tu llamado y misión en esta generación. En el próximo segmento, exploraremos el significado de cada número y cómo puede estar conectado con tu propósito en la Tierra. Prepárate para descubrir lo que Dios ha querido mostrarte desde el momento en que naciste. La historia muestra que cada momento es parte de su plan eterno. El nacimiento de cada individuo, incluido el año exacto en el que nacieron, es un acto deliberado de Dios para colocarlos en el momento adecuado y cumplir con su propósito divino. Esta verdad es evidente a lo largo de la Biblia y sirve como un recordatorio poderoso de que Dios no trabaja al azar, sino con precisión e intención absolutas. Por ejemplo, Abraham nació en un tiempo en el que la idolatría dominaba la tierra. Sin embargo, Dios lo llamó para ser el padre de una nación que introduciría la verdadera adoración al único Dios verdadero. Moisés nació cuando el pueblo hebreo sufría bajo la esclavitud, y su nacimiento fue una intervención divina que aseguró que él los guiara hacia la libertad. El nacimiento de Samuel marcó el final de un periodo de silencio espiritual, y a través de él, Dios volvió a hablar a su pueblo. David fue elegido como rey cuando el pueblo de Israel necesitaba un líder conforme al corazón de Dios. En cada uno de estos casos, el momento de su nacimiento no fue solo una cuestión de circunstancia, sino que fue un componente crítico del diseño más grande de Dios para el mundo. Estos ejemplos muestran que el propósito de Dios está intrínsecamente ligado al tiempo en que nacemos, y el último número del año en que nacimos puede revelar pistas sobre la misión específica que Él ha establecido para nosotros. La Biblia muestra repetidamente que los números no son aleatorios, sino que son parte del orden soberano de Dios. Desde la creación del mundo hasta la genealogía de Jesús, los números usados en las Escrituras reflejan verdades espirituales y planes divinos. Así como Dios usó tiempos y números específicos para llevar a cabo su voluntad en la vida de figuras clave a lo largo de la historia, Él sigue usando los números hoy en día para revelar su plan continuo para cada uno de nosotros. Entender el papel de los números en la Biblia nos ayuda a darnos cuenta de que nuestras vidas no son meros accidentes. Cada detalle, incluido el año de nuestro nacimiento, está divinamente orquestado. El último dígito de tu año de nacimiento, cuando se interpreta a través de la palabra de Dios, puede ofrecer información sobre el llamado espiritual que ha sido colocado sobre tu vida. La Biblia nos recuerda que nada en la creación de Dios es aleatorio ni coincidente. Cada persona, nacida en el año exacto en que debía nacer, es parte de una narrativa divina, posicionada estratégicamente dentro de la historia humana. Cuando vemos el número de nuestro año de nacimiento y reflexionamos sobre su significado, podemos obtener claridad sobre el papel único que estamos llamados a desempeñar en el plan eterno de Dios. Es hora de abrazar la realidad de que tu vida, al igual que la de los héroes bíblicos, no es un accidente. Naciste en un tiempo y lugar que se alinean perfectamente con la voluntad de Dios. Tu misión ha sido preparada para ti, y al entender el significado de los números en la Biblia, puedes comenzar a desentrañar el propósito divino que se ha preparado para tu vida. A lo largo de la historia, los nacimientos siguen un patrón que se repite una y otra vez. Cada generación cuenta con individuos elegidos, personas marcadas por un propósito del que no pueden escapar.
El nacimiento de Juan el Bautista, anunciado por un ángel, trajo consigo alegría y asombro, y su vida fue consagrada a preparar el camino para el Mesías. Su llegada no fue solo necesaria, sino que sucedió en el momento perfecto, en el momento exacto que Dios había dispuesto. De manera similar, Jesús nació en el momento preciso, en la plenitud de los tiempos, cuando el mundo se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Fue esa estructura imperial, con sus rutas y medios de comunicación, lo que permitió que el Evangelio se expandiera de manera efectiva. Su nacimiento no ocurrió ni antes ni después, sino en el instante justo, cuando su mensaje debía alcanzar su propósito supremo. Cada persona llamada por Dios para desempeñar un papel crucial en la historia nace en un tiempo estratégicamente definido. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios usa cada detalle de la vida de alguien, desde su nacimiento hasta sus pruebas en Egipto, para moldearlo en el líder que salvaría a su familia y pueblo de una gran hambruna. José no vino al mundo en un período de estabilidad, ni en un tiempo donde su vida fuera sencilla. Dios lo posicionó en un tiempo de crisis, porque su propósito estaba ligado a traer redención en medio de la dificultad. De igual manera, Esther fue colocada en el palacio real justo en el momento en que el pueblo de Israel enfrentaba una amenaza de exterminio. Su nacimiento había sido determinado por Dios, de modo que, en el día señalado, estuviera en la posición correcta para interceder y salvar a su gente. El nacimiento de los profetas sigue esta misma lógica divina. Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron llamados en momentos específicos para hablar a generaciones que necesitaban escuchar la voz de Dios. Incluso Jeremías recibió su llamado antes de nacer, cuando Dios le dijo: «Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te aparté. Te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Su vida no fue improvisada ni determinada por circunstancias humanas. Fue apartado para un propósito antes de ver la luz del mundo. Este patrón también se repite en la historia de los jueces de Israel. Sansón fue anunciado antes de su concepción, como alguien apartado para una misión específica. Su fuerza no era solo física, sino una manifestación del Espíritu de Dios que lo capacitaba para enfrentar a los enemigos de Israel. La necesidad de su presencia en ese momento demuestra que su nacimiento fue destinado a cumplir una tarea que no podría haber sido realizada por nadie más. Dios no solo determina el momento en que alguien nace, sino también el contexto en el que esa persona será formada. Elías fue preparado en el desierto antes de confrontar a los falsos profetas. Pablo fue instruido en la ley antes de ser transformado en apóstol. Cada uno de ellos tuvo un proceso de formación que los cualificó para cumplir con su papel. Pero ese proceso comenzó con el momento exacto de su nacimiento. Los números en la Biblia muestran que Dios trabaja con precisión. Jesús nació en 1900, la línea profética exacta, cumpliendo todos los signos mesiánicos con total exactitud. Los 70 años del cautiverio babilónico no fueron una casualidad, sino parte de un tiempo preordenado por Dios. La historia nos enseña que los nacimientos que han cambiado el destino del pueblo de Dios ocurrieron en momentos seleccionados divinamente, con personas cuyas vidas estaban alineadas con lo que Dios quería hacer en su generación. Al observar cómo Dios ha utilizado los nacimientos a lo largo de la historia, es imposible no notar un patrón claro. Nadie llega a este mundo por azar. Ninguna persona nace en el año equivocado, ni en un tiempo sin propósito. Cada ser humano es enviado a este mundo con una razón que conecta con el plan mayor de Dios revelado en las Escrituras. Los nacimientos de aquellos que desempeñaron papeles clave en la historia fueron marcados por eventos que solo pueden explicarse como parte de un diseño divino.
Cada una de estas personas llegó en el momento exacto, porque su misión estaba alineada con lo que Dios estaba haciendo en ese preciso momento de la historia. El estudio de los patrones bíblicos deja claro que Dios no improvisa cuando trae una persona al mundo. El Salmo 139:16 nos dice: Tus ojos vieron mi embrión. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días fueron planeados antes de que uno de ellos existiera. Esto significa que cada nacimiento es parte de un diseño previamente establecido. Al considerar que el último número del año de nacimiento puede contener pistas sobre el propósito de una persona, reconocemos un principio presente en las Escrituras desde el principio. Cada persona nacida con un llamado específico tuvo una vida que reflejó la importancia de su llegada al mundo en el momento adecuado. La generación de Moisés presenció milagros y liberación, porque él nació durante la época de esclavitud y fue enviado a guiarlos a la libertad. La generación de los discípulos recibió enseñanzas directas del Hijo de Dios, porque fueron llamados en el preciso momento en que la salvación debía ser anunciada. La generación de los primeros cristianos enfrentó persecución, pero fue utilizada para expandir el Evangelio a todas las naciones. Cuando Dios determina un nacimiento, está estableciendo una conexión entre esa persona y la obra que llevará a cabo en su generación. Nadie nace antes de su tiempo. Nadie llega tarde. Cada vida tiene un propósito que se activa en el tiempo señalado por Dios. Si los profetas fueron enviados en tiempos de gran crisis para proclamar la verdad, si los líderes fueron levantados en tiempos de guerra para defender al pueblo de Dios, y si los apóstoles nacieron en el tiempo en el que la palabra debía ser esparcida, entonces cada persona que llega al mundo lo hace en un tiempo en el que su existencia tiene un propósito dentro del plan de Dios. El último número del año de nacimiento de una persona es uno de los muchos signos que pueden indicar su propósito. Dios ha usado los números para marcar tiempos proféticos, revelar ciclos espirituales y establecer su voluntad en la historia. Cada generación tiene su misión, y cada individuo dentro de esa generación tiene un rol que cumplir. Comprender el momento en el que alguien nace es una de las claves para descubrir su propósito dentro del reino de Dios. Estudiar la Biblia muestra que el tiempo y el propósito están intrínsecamente ligados. El nacimiento de cada persona es parte de un plan más grande diseñado para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Al examinar cómo se han determinado los nacimientos a lo largo de la historia bíblica, descubrimos que cada vida está alineada con un momento clave dentro del orden divino. Entender esta verdad nos permite ver el año de nacimiento no como una simple cifra cronológica, sino como una pieza en el gran diseño de Dios para la humanidad. Desde el inicio de la historia, Dios ha guiado a su pueblo a través de tiempos de prueba, revelando que cada persona que Él llama para cumplir un propósito también enfrentará desafíos específicos. A lo largo de las Escrituras, observamos que aquellos que fueron elegidos para grandes misiones no solo recibieron dones y promesas, sino que también atravesaron dificultades que pusieron a prueba su fe, su resistencia y su compromiso con la voluntad divina. El momento en que una persona nace no solo indica su llamado, sino también las luchas que enfrentará en el camino. La vida de Moisés estuvo marcada por adversidades desde su nacimiento. Nació en un tiempo en que los hebreos estaban esclavizados y perseguidos, y su vida estuvo en peligro desde el primer momento. Sin embargo, Dios permitió que creciera en la casa de Faraón, educado en un ambiente que más tarde lo prepararía para liderar la liberación de su pueblo. Su misión no fue fácil. Enfrentó el rechazo, la incertidumbre y la carga de guiar a una nación rebelde a través del desierto. No fue su comodidad lo que lo definió, sino su capacidad para permanecer fiel a Dios a pesar de las dificultades.
La historia de David también refleja que el llamado de Dios no exime a nadie de enfrentar desafíos. Desde su juventud fue ungido como rey, pero pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cavernas y enfrentando persecución antes de que la promesa de su reinado se cumpliera. Su reinado fue una realidad que se construyó a través de la oposición que encontró a lo largo del camino. Esa resistencia no fue un obstáculo para su destino, sino más bien una preparación para la responsabilidad que más tarde asumiría. Cada prueba que enfrentó lo fortaleció, enseñándole una dependencia total de Dios y la importancia de mantenerse firme en la fe. Los profetas no fueron ajenos a este principio. Jeremías fue enviado a predicar en un tiempo cuando Israel se había apartado completamente de Dios. Su mensaje no fue bien recibido, fue rechazado, encarcelado y considerado un traidor por su propio pueblo. Isaías fue llamado a proclamar la verdad a una nación que no quería escuchar, enfrentando el desprecio de aquellos que se negaban a reconocer su pecado. Ezequiel tuvo que transmitir visiones de juicio en medio del cautiverio, cuando la esperanza parecía haberse desvanecido. La oposición no era una señal de que Dios los hubiera abandonado, sino de que su misión era crucial para el tiempo en 1950 que vivían. Lo mismo puede verse en la vida de los discípulos de Jesús. Fueron llamados a llevar el Evangelio al mundo, pero su camino estuvo marcado por persecución, rechazo y sacrificio. Pedro fue encarcelado, Juan fue exiliado, y Pablo sufrió azotes, naufragios y amenazas constantes. Sin embargo, su resistencia en medio de la prueba demostró que su fe no dependía de las circunstancias, sino de la convicción de que estaban cumpliendo el propósito de Dios. A lo largo de la historia bíblica se observa un patrón claro. Cada llamado viene acompañado de desafíos específicos. No hay misión sin oposición, ni propósito sin preparación. Las pruebas no son señales de abandono, sino herramientas de Dios para moldear el carácter y fortalecer la fe. Cuando una persona nace en un momento determinado, no solo recibe dones y oportunidades, sino también batallas que están alineadas con el crecimiento que Dios quiere producir en su vida. El último dígito del año de nacimiento puede no solo revelar aspectos del propósito de una persona, sino también las pruebas que podrían cruzarse en su camino. La estructura numérica en la Biblia no solo señala bendiciones, sino también desafíos. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Este principio se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras, mostrando que aquellos llamados por Dios también son preparados a través de las pruebas. Los tiempos de dificultad no son accidentes en la vida de quienes han sido llamados. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. Daniel fue cautivo y enfrentó conspiraciones antes de ser elevado a una posición de autoridad en Babilonia. Esther tuvo que arriesgar su vida para interceder por su pueblo. Cada uno de ellos nació en un tiempo donde la prueba era inevitable, pero en medio de esa prueba, Dios demostró su fidelidad. La importancia de los números en la Biblia también señala la idea de que cada generación enfrenta pruebas distintivas. Las generaciones que vagaron por el desierto pasaron por un proceso de purificación antes de entrar a la tierra prometida. La generación de los primeros cristianos enfrentó persecución mientras establecían la Iglesia. Cada período histórico ha traído desafíos específicos para aquellos llamados a cumplir la voluntad de Dios en su tiempo. Los ciclos numéricos en las Escrituras revelan que hay tiempos de prueba y tiempos de restauración. El pueblo de Israel fue llevado al exilio durante 70 años antes de ser restaurado. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. El número
3 está asociado con resurrección y renovación, mientras que el número 6 representa trabajo y esfuerzo antes del descanso. Estos patrones indican que cada persona, dependiendo del tiempo en que nació, tendrá que enfrentar pruebas que estén alineadas con lo que Dios quiere perfeccionar en su vida. La resistencia a la prueba es parte del crecimiento espiritual. Santiago 1, 2, 3 dice: Hermanos míos, consideradlo como un gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este principio se ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia bíblica. La fe que no es probada no puede ser fortalecida. Dios permite tiempos de dificultad no para destruir, sino para purificar y preparar. Al estudiar los números, en la Biblia, vemos que cada uno de ellos está vinculado no solo con bendiciones, sino también con procesos de transformación. El número 7, que representa la plenitud, no se alcanza sin pasar por el trabajo representado por el número 6. El número 12, que simboliza el gobierno y la autoridad, no se establece sin el tiempo de preparación que lo precede. Cada 26 número revela un proceso, un camino que debe ser recorrido antes de alcanzar la plenitud del llamado de uno. Las pruebas enfrentadas por los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron herramientas que Dios utilizó para guiarlos hacia el cumplimiento de su propósito. No fue el confort lo que formó a Moisés, sino el desierto. No fue la facilidad lo que llevó a David al trono, sino la persecución. No fue la comodidad lo que hizo a Pablo fuerte, sino los sufrimientos que enfrentó por causa del Evangelio. Cada uno de ellos nació en un tiempo en el que su resistencia sería puesta a prueba, pero también en un tiempo en el que su victoria estaba asegurada en Dios. La forma en que Dios usa los números para señalar tiempos de prueba y restauración muestra que cada generación tendrá desafíos específicos que superar. Los nacidos en tiempos de crisis están llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Los nacidos en tiempos de transición están llamados a edificar lo que ha de venir. Los nacidos en tiempos de expansión tienen la tarea de consolidar lo que Dios ha establecido. Cada persona, de acuerdo con el tiempo en que nació, tiene una lucha asignada que forma parte de su crecimiento y misión. El último dígito del año de nacimiento puede estar relacionado con los procesos de formación que Dios ha determinado para cada individuo. La resistencia en medio de las pruebas es lo que muestra quién está dispuesto a mantenerse firme en Minsetnu, su llamado. Aquellos que entienden que su tiempo de nacimiento es parte del plan de Dios, pueden enfrentar sus desafíos con la certeza de que todo lo que ocurre en sus vidas tiene un propósito mayor. Las Escrituras muestran que Dios siempre ha trabajado con precisión. Cada persona es colocada en el momento exacto en el que su vida tendrá el mayor impacto. Nada es aleatorio, y cada prueba es parte del diseño divino para formar a aquellos que han sido llamados a cumplir su voluntad. Cuando entiendes que tu tiempo de nacimiento está alineado con el propósito y las pruebas que Dios permite, puedes caminar con confianza, sabiendo que todo lo que sucede es parte de un plan que trasciende el entendimiento humano. Desde el principio de los tiempos, Dios ha trazado caminos para sus hijos, estableciendo en cada vida un propósito divino que trasciende las circunstancias y el entendimiento humano. Nada ocurre sin su conocimiento, y cada detalle de la existencia de una persona está alineado con su voluntad. Así como el tiempo y la generación en la que una persona nace están predestinados, también lo está la forma en la que puede caminar en obediencia para cumplir con la misión que se le ha asignado. Entender la importancia del último dígito del año de nacimiento no solo proporciona una visión más profunda sobre el llamado de una persona, sino que también señala el camino en el que una vida debe ser guiada para alinearse con el diseño divino. Las Escrituras revelan que Dios siempre ha dado instrucciones claras a aquellos
que han sido elegidos para cumplir una tarea especial. No dejó a Moisés sin guía cuando lo llamó a liberar a Israel. No envió a Josué a conquistar la tierra, prometida sin antes asegurarse de que comprendiera la importancia de la obediencia. No permitió que David llegara al trono sin primero pasar por un proceso de entrenamiento que lo preparara para su rol. La historia bíblica demuestra que aquellos que caminan dentro del propósito de Dios lo hacen siguiendo principios divinos establecidos antes de la fundación del mundo. El primer paso para alinearse con la voluntad de Dios es reconocer que la vida no es propia, sino que ha sido dada por el Creador con un propósito específico. Proverbios 16:9 afirma que el hombre planea en su corazón, pero Jehová endereza sus pasos. El hombre puede hacer planes, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Esto significa que, aunque una persona puede trazar sus propios planes, solo cuando esos planes están en armonía con la voluntad de Dios, alcanzan su verdadero significado. Cada número en las Escrituras tiene una relación con una verdad espiritual, y el año en que alguien nació no es la excepción. Al comprender el simbolismo de los números y cómo se han usado en la Biblia, podemos identificar principios que nos ayudan a caminar dentro de nuestro llamado divino. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de personas que no solo entendieron su propósito, sino que también tomaron pasos concretos para asegurarse de estar en el camino correcto. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, porque sabía que había sido apartado para algo más grande. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios desde niño y se convirtió en un profeta cuyas palabras nunca caían a tierra. Pablo, después de su encuentro con Jesús, dedicó toda su vida a la misión que se le había encomendado, sin desviarse ni permitir que las dificultades lo separaran del llamado. La clave para alinearse con el propósito de Dios es la obediencia. La Biblia está llena de promesas para aquellos que caminan en los caminos del Señor, pero esas promesas siempre están vinculadas a la condición de seguir sus mandamientos y confiar en su dirección. Deuteronomio 28 muestra una serie de bendiciones que siguen a aquellos que obedecen la voz de Dios, pero también advierte sobre las consecuencias de alejarse de su voluntad. Esto muestra que la forma en que una persona responde al llamado divino determina si cumplirá o no el propósito para el cual fue creada. Dios no solo señala el camino, sino que también da herramientas para seguirlo. La oración es la conexión directa con su voluntad. La palabra es la guía que ilumina el camino, y la fe es la fuerza que nos permite continuar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La Biblia dice en Salmo 119, 105, «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino». Esto significa que nadie que desee alinearse con el propósito divino puede ignorar la importancia de las Escrituras como el mapa que nos lleva a nuestro destino correcto. Cada persona, dependiendo del tiempo en el que nació, ha sido colocada en una generación con una misión específica. Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Esto implica que cada creyente tiene la responsabilidad de brillar en el tiempo y lugar donde ha sido plantado. No es una casualidad que una persona haya nacido en un tiempo determinado. Su vida ha sido estratégicamente posicionada para ser un instrumento en el plan de Dios. La historia de Esther nos recuerda que cada vida tiene un propósito que se despliega en el momento exacto. Cuando su pueblo enfrentaba peligro, Mardoqueo le dijo en Esther 4:14, «¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Su existencia no fue por azar, sino que fue colocada en el lugar correcto para actuar en el momento preciso. Esta verdad sigue siendo válida hoy. Nadie está aquí por accidente. Cada vida ha sido diseñada con un propósito que se despliega cuando caminamos en alineación con la voluntad de Dios.
Caminar en alineación con la voluntad de Dios requiere discernimiento espiritual. No es suficiente con saber que existe un propósito. Es necesario buscarlo, entenderlo y actuar en consecuencia. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para poder discernir la voluntad de Dios. Este proceso no sucede automáticamente, sino que requiere dedicación, compromiso y una búsqueda constante de la presencia divina. Los números en la Biblia se han utilizado para señalar tiempos de cambio, períodos de prueba y momentos de restauración. Al observar cómo Dios ha obrado a través de los ciclos numéricos, entendemos que cada persona, dependiendo del tiempo en el que nació, tiene un rol específico en la historia de la redención. Si Dios ha ordenado cada generación para una tarea particular, entonces es responsabilidad de cada individuo descubrir cuál es su rol en ese plan divino. El propósito no siempre se revela de inmediato. Moisés tardó años en comprender su llamado. José pasó por múltiples pruebas antes de cumplir el sueño que Dios le había dado. David fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Esto muestra que todo propósito se desarrolla en el tiempo de Dios y requiere paciencia y fidelidad. La clave es mantenerse firme en la dirección que el Señor ha establecido, sin desviarse, a pesar de los obstáculos. La obediencia es el principio fundamental para caminar en el propósito divino. Jesús mismo demostró esto cuando dijo en Juan 6:38, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió». Si el Hijo de Dios vivió en total sumisión a la voluntad del Padre, ¿cuánto más deberían hacerlo aquellos que son llamados a seguir sus pasos? La vida alineada con Dios no es una vida de independencia, sino una vida de total entrega y devoción a su dirección. El último número del año de nacimiento puede servir como recordatorio de que toda vida está dentro del marco del plan de Dios. No es una coincidencia que alguien haya nacido en una cierta generación o que esté viviendo en este tiempo y lugar. Todo ha sido diseñado con precisión, y el llamado de cada persona está vinculado al momento en el que fue enviado al mundo. Entender esto no solo da claridad sobre el propósito, sino que también nos impulsa a buscar a Dios con mayor intensidad para caminar según su voluntad. Dios no deja a nadie sin guía. A lo largo de las Escrituras, ha dado instrucciones claras a aquellos que ha llamado y continúa haciéndolo hoy. La clave está en prestar atención a su voz, en buscar las Escrituras y vivir con la certeza de que cada día es una oportunidad para cumplir el propósito para el cual uno fue nacido. No hay coincidencias en el reino de Dios. Cada persona ha sido creada para un tiempo como este, y su vida es una pieza fundamental dentro del plan divino. Nada en la existencia de una persona está desconectado del plan divino. Cada vida es una pieza dentro de un diseño celestial que va más allá de lo que la mente humana puede entender. Desde el momento en que alguien nace, ya existen señales que apuntan a un propósito mayor. Caminos que han sido trazados antes de su llegada, y momentos que han sido preparados para marcar la historia con su existencia. Así como Dios usó los números para manifestar su voluntad en las Escrituras, el año de nacimiento no es un hecho irrelevante, sino una coordenada dentro del plan divino que indica identidad, misión y destino. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado que cada generación es levantada con una tarea específica, que cada vida es enviada a la tierra en el momento exacto para cumplir un papel dentro de su obra. No hay una sola persona que haya nacido fuera de su voluntad. Algunos han sido colocados en tiempos de cosecha, otros en tiempos de batalla, algunos en tiempos de construcción y otros en tiempos de restauración. Lo que determina el significado de una vida no es el año en que comienza,
sino la respuesta que se da al llamado. Dios nunca ha buscado personas perfectas, sino corazones dispuestos a alinearse con su propósito y caminar en obediencia a su voz. El tiempo en el que alguien nace no solo señala un destino, sino que también delimita las oportunidades que esa persona tendrá para impactar a los demás. La vida no es un viaje individual, sino una red de conexiones divinamente diseñadas. Las personas que encuentras en el camino, las puertas que se abren, las temporadas de prueba y las temporadas de crecimiento no ocurren al azar. Cada encuentro y cada desafío ha sido permitido por Dios para forjar carácter y llevar a cada persona a la plenitud de su propósito. Cada número en la Biblia no solo ha representado ciclos espirituales, sino también la manera en que Dios estructura su plan para la humanidad. Entender el significado del último dígito del año de nacimiento es solo el comienzo de una revelación mayor. Nadie está aquí por accidente, y cada segundo de existencia tiene una significancia eterna. La pregunta no es por qué alguien nace en un determinado momento, sino qué se hará con ese tiempo. Las Escrituras dejan claro que Dios ha puesto dones, talentos y llamados específicos en cada persona. Pero es responsabilidad de cada uno descubrir cómo alinearse con esos regalos y caminar conforme a su propósito divino. Descubrirlos, desarrollarlos y usarlos para la gloria de su nombre. No hay vida sin propósito, no hay nacimiento sin razón. El desafío no es entender completamente el plan de Dios desde el principio, sino confiar en que cada paso ha sido diseñado con un propósito mucho mayor que lo que se puede ver en el minuto presente. Cada persona que ha llegado a este mundo ha sido enviada con una misión que debe cumplirse. Cada número es una señal, cada vida una respuesta, cada generación una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. La pregunta que queda es, ¿qué se hará con el tiempo que se nos ha dado? Porque el reloj sigue corriendo, pero la eternidad está escrita.